Buenas noches, o buenas tardes, o tal vez buenos días. Mi nombre, como ya saben, es Mauricio Herrera y no sé en qué momento van a estar escuchándome. Lo que sí sé es que quiero agradecerles por llegar hasta aquí, hasta el cuarto y penúltimo episodio de este podcast, que es, digámoslo así, la versión amigable y divulgativa de mi tesis de maestría. En el episodio anterior les hablé de las cuestiones metodológicas más importantes de este estudio, que terminó siendo exclusivamente cualitativo, con observaciones etnográficas participantes y con un alcance descriptivo de 4 casos específicos, esto es, de 4 niños raizales. Les conté además que conseguir los permisos necesarios para observar niños muy pequeños puede ser todo un reto en el que bien se puede ir un mes de trabajo. También que los 4 niños que decidí observar asistían a una de 2 guarderías del bienestar, a la Esmeralda, en la zona norte y principalmente hispanohablante, o al Picninicana, en la zona sur y marcadamente raizal, o sea, creole hablante. Con todo esto en mente, quiero que me acompañen en los próximos minutos para que conozcan a Joseph y a Xiomara, los 2 niños que asisten a la Esmeralda. En el proceso aprenderán un poquito de la onomástica de San Andrés, de su geografía y sus barrios, de cómo los jardines o guarderías pueden determinar en buena medida el futuro lingüístico de los niños de la isla y de qué formas verbales del español produjeron Joseph y Xiomara. El excavadora Ponte Erro a mi house. Bilingual acquisition of Spanish verbs by raizal children. Empecemos con el nombre completo del más pequeño de los 2 niños. Ya he dicho varias veces que estos nombres son en realidad seudónimos. El nombre completo de Joseph, aunque falso, es Joseph Enrique Gámez Pumer. Como quise que estos seudónimos fueran un calco de la realidad, notarán que Joseph es un nombre que suena más anglo, mientras que Enrique suena más familiar a nuestros oídos, acostumbrados al español y a la onomástica continental. A su vez, Gámez, sin ser muy común, es un apellido que asociamos más con el español. En cambio, Pumer, sin lugar a dudas, es un apellido raizal. De hecho, es uno de los más característicos de la comunidad. Dicho esto, creo que resulta claro por su segundo nombre y su primer apellido que Joseph pertenece a una familia mixta. Su mamá, Miss Naomi Pumer Hooker, es raizal. Y su papá, Mario Joseph Gámez, es de origen continental, específicamente de Barranquilla. Joseph nació el 21 de septiembre de 2020, lo que quiere decir que hoy en día tiene 4 años, ya casi 5. Con todo, yo lo observé desde el 14 de agosto de 2023 hasta el 29 de septiembre del mismo año. Voy a decirlo con todo el detalle que requieren los estudios de adquisición. Lo observé desde los 2 años, 10 meses y 14 días, hasta los 3 años, 0 meses y 8 días. La inmensa mayoría de observaciones etnográficas y registros lingüísticos sucedieron en su casa, no tanto en la Esmeralda, donde solo lo observé 3 o 4 veces, en lapsos muy cortos. Creo que esto en último término benefició mi trabajo, ya que en la guardería Joseph se mostraba un poco tímido, hablaba poco y lo hacía en un tono de voz muy bajo. En contraste, cuando estaba en su casa era más desenvuelto, decía más cosas e incluso elevaba su voz para manifestar alegría, enojo o sorpresa. Aunque estamos ante una familia mixta, de madre raizal y padre continental, cuando lo observé, Joseph solo vivía con su mamá, su abuela materna y su abuelastro. Sus tías y sus primos vivían en las casas aledañas, en el mismo barrio. Su papá, en cambio, vivía, o vive, no lo sé con certeza, en el barrio El Cocal, que se considera un barrio inseguro, en la punta norte de la isla. Aunque yo estuve allí una vez que Joseph visitó a su papá y no vi nada grave, solo la dinámica movida propia de un barrio popular. Pero bueno, yo quiero es hablar de la otra casa, vamos a decir de la casa materna. Queda en el barrio Baglali, en el sector de La Loma, junto a Orange Hill y Mission Hill. Supongo que gracias a los nombres de los lugares, se entiende que este sector es de tradición raizal y que por tanto el creole es muy importante. Sin ir más lejos, recuerdo que en mis primeras visitas para observar a Joseph, Miss Vashtai, en la posada donde me hospedaba, me dijo algo así como, allá sí vas a escuchar creole creole, implicando con la repetición que el creole de ese barrio quizás incluía rasgos lingüísticos más marcados, como si fuera más de raíz.
La casa de Joseph hace parte de la zona rural de La Loma. Alrededor de las casas de 1 o 2 pisos se encuentran árboles de mango, june plum, banano, plátano, mamón, como le dicen allá en la isla, o mamoncillo, como decimos nosotros en Bogotá, tamarindo y breadfruit. Lo que quiero enfatizar con todos estos detalles es que Joseph vivía en un lugar donde el criol tenía un lugar preponderante. Casi se diría que en un nicho para la lengua criolla. Y, aún así, el perfil lingüístico que puedo hacer de él es el de un bilingüe pasivo o receptivo en criol, con preferencia de uso más bien por el español. O sea, Joseph parece entender cuando le hablan en la lengua criolla, pero no suele hablar en esa lengua. Opta casi siempre por el español. Una vez, debido a la lluvia, decidieron no llevarlo a la guardería, y entonces lo cuidó la señora de enfrente, que era también la mamá de su madrina. Estando allí pude registrar una interacción en que la señora agarraba un juguete y le preguntaba en criol, "Dis da we cala", o sea, ¿de qué color es esto? A pesar de que la pregunta se le había planteado en la lengua criolla, Joseph respondió en español, "Este es azul". Otra característica importante de su perfil lingüístico es su alta dependencia del contexto. Producía enunciados de una sola palabra, o dos, que debían interpretarse con base en lo que acababa de suceder, en las cosas que estaban en el entorno, con base en su expresión facial, su asentimiento o negación con la cabeza, y no tanto con base en las palabras que en efecto decía. Es más, sin usar una sola palabra, mediante acciones como producir sonidos para llamar mi atención, poner la hoja del árbol encima de mi pierna y tocar y señalar a mi celular, fue capaz de comunicar algo tan complejo como "también tómale una foto a esta hoja", sin decir una sola palabra. La excavadora enterró a mi joven. Entonces, Joseph no producía mensajes muy extensos, seguramente por su dependencia del contexto, pero también, creo yo, por su personalidad y otros rasgos psicológicos y cognitivos difíciles de precisar. El punto es que su MLU era de apenas 2,08 palabras por enunciado. Esto de MLU es un indicador numérico que usamos en estudios de adquisición lingüística. Es la forma abreviada de Mean Length Utterance, MLU, o sea, longitud promedio por enunciado. Lo anterior significa que si tomamos al azar un enunciado producido por Joseph, lo más probable es que ese enunciado solo contenga 2 palabras. Veamos qué cosas decía Joseph con esas 2 palabras. A fue, se fue. Mamá fue, mi mamá se fue. Au, an pisha, au, la hormiga me pica. Aquí parece haber un sujeto en criol, an, que significa hormiga, con un verbo en español, pisha, o sea, pica. Sigo con un par de ejemplos más. Ente, entre. Talló un banana, se cayó un mango. Se refería a un mango aunque haya dicho banana. Pero no es solo que Joseph produjera enunciados individuales cortos. Es también que en conjunto produjo pocos enunciados, 59 en total. Para darles una visión comparativa, Joseph fue de los 4 el niño menos locuaz o charlador. Tanto a nivel de enunciado individual, fue el que arrojó un MLU más bajo, como a nivel de enunciados acumulados. Su corpus de datos fue el menos voluminoso. Aquí tengo que hacer una aclaración metodológica que no hice en el episodio anterior. Yo no registraba todo lo que decían los niños, solo registraba aquellos mensajes que alcanzaba a escuchar y que contenían un verbo del español. Además, como sí dije en el episodio anterior, no usaba grabadoras, ni de audio ni de video. Era muy difícil intentar hacerlo. Quien haya estado en un jardín sabe que hay mucho ruido de muchos niños al mismo tiempo, hablando, gritando, llorando, saltando, etc. Además, corren por todos lados y se meten en lugares a los que uno, como adulto, no podría acceder. Por todas estas dificultades procedimentales decidí registrar los datos, simplemente por escrito. Lo hacía en mi celular, en un grupo en WhatsApp cuyo nombre era el nombre del niño y su fecha de nacimiento. Volvamos ahora al corpus de Joseph. Les dije que tenía 59 enunciados en total. Lo interesante es que en ese corpus solo aparecieron 54 formas verbales. Esto se debe a que Joseph produjo varios enunciados con cópulas 0 y proverbos.
Veamos qué es eso. Los proverbos son expresiones lingüísticas, casi siempre son palabras, que no analizaríamos típicamente como verbos porque no encajan en la definición estructural y categorial de verbos. Sin embargo, desde la perspectiva funcionalista basada en el uso, podemos decir que los niños hacen que esas palabras cumplan las funciones típicas de un verbo. Los hacen funcionar como verbos. Cuando Joseph tenía 2 años, 10 meses y 24 días, dijo ahí, para dar a entender siéntate ahí. Aunque ahí se analiza estructuralmente como un adverbio de lugar, es claro que Joseph quería codificar una orden, una acción que quería que yo llevara a cabo, la acción de sentarme, pues me había levantado por un par de segundos. Estos dos elementos, las órdenes o imperativos y las acciones o procesos, son significados que asociamos más bien con los verbos, no con los adverbios. Otro proverbo, ojo, no es proverbio, sino proverbo, se dio a los 2 años, 11 meses y 28 días, cuando dijo ahí, En este caso, el mismo adverbio del lugar ahí expresaba más bien quédate ahí o no te muevas de ahí. Veamos ahora qué son las cópulas cero. El español tiene 3 cópulas principales: ser, estar y haber. Estas cópulas se usan en predicados ecuativos y existenciales. O sea, como cuando decimos este es frijol, mi perro. Mi mamá está en España. O hay mucha gente en este edificio. Básicamente son verbos que expresan que algo es, está o existe. No obstante, una vez más, los niños hacen cosas interesantes mientras aprenden o adquieren su lengua. En este caso, omiten estas cópulas. Así pues, Joseph produjo 2 enunciados con cópula cero. El gato ñau cuando tenía 2 años, 10 meses y 24 días. Y oink oink mío cuando tenía 2 años, 11 meses y 1 día. En el primer caso, los adultos diríamos es el gato ñau o aquí está el gato ñau. En el segundo caso diríamos y esperaríamos algo como el oink oink es mío. Por eso entonces, a pesar de que el corpus incluye 59 enunciados, Joseph solo produjo en sentido estricto 54 formas verbales. Estas a su vez son distintas conjugaciones de 20 verbos únicos o distintos entre sí. Caerse, cantar, correr, dormir, echar, entrar, estar, faltar, jugar, mirar, etc. La mayoría de estos verbos se presentó en perfecto indicativo, como cuando Joseph dijo mamá, tato a fue, donde la forma fue se refiere a un pasado terminado, o sea, a un pretérito perfecto. Este tiempo verbal tuvo 21 o 22 ocurrencias. Digo 21 o 22 porque una de esas ocurrencias podría interpretarse más bien como un infinitivo, que fue la forma menos usada, con 3 o 4 instancias. Una de ellas, ajuá o ajuá, para decir a jugar, deja ver que las producciones de Joseph eran casi siempre off-targets fonéticos, o sea, constituían formas que estaban por fuera de lo esperado en cuanto a su pronunciación. Luego del pretérito perfecto, el tiempo verbal más frecuente fue el presente imperativo, con 18 casos. Joseph dijo, por ejemplo, bla bla bla, respeta. Aclaro que Joseph no dijo bla bla bla. Eso lo estoy poniendo yo acá en el podcast para hacer más clara la situación. Lo pongo así porque este ejemplo me sirve para insistir en la baja inteligibilidad de algunos elementos. En la transcripción de datos tenía que rescatar el enunciado porque contenía una forma verbal, pero dejar una leyenda que indicara que algunas partes eran ininteligibles. El tercer tiempo en orden de frecuencia fue el presente indicativo, que incluyó 12 formas verbales en enunciados como vuela a fue. Si bien desde las categorías estructurales estos fueron los tiempos verbales presentes en el corpus de Joseph, difícilmente puede decirse que ya adquirió algún morfema verbal flexivo. Me explico mejor. Es dudoso que Joseph ya tenga control y ya haya segmentado las partecitas finales, o sea, las terminaciones de los verbos del español. Más bien parece que usa los verbos como un todo. Formas como talló para decir cayó o se cayó seguramente se toman como un solo bloque, sin identificar que en esa forma la O acentuada del final expresa pretérito perfecto, o sea, pasado puntual y terminado. En resumen, Joseph sí es bilingüe en creole, aunque no lo use mucho.
Sus mensajes en español todavía dependen en exceso del contexto, o sea, no han adquirido precisión e independencia lingüística, y más específicamente morfosintáctica. Su pronunciación hace que múltiples elementos se perciban de parte del adulto como ininteligibles. Sus verbos son escasos, apenas 2 decenas, y las partecitas internas de esos verbos todavía no se han adquirido como elementos independientes. Bilingual acquisition from Spanish birth by Raisal children. Podría compartirles más detalles y más enunciados de Joseph, pero el tiempo no nos da para tanto. Pasemos entonces al segundo caso, el de Xiomara Julie Ramírez Bent. Yo creo que en este punto ustedes ya entienden la dinámica de los nombres y los apellidos. Y por eso, a pesar de tratarse de un seudónimo, entienden que Xiomara no solo hace parte del subgrupo de niños de familia mixta, sino también que, al igual que Joseph, su mamá es Raizal, de ahí que el segundo apellido sea Bent, y su papá es más bien de origen continental, de ahí que el primer apellido sea Ramírez. Hay entre Joseph y Xiomara importantes diferencias. Xiomara es 3 meses mayor que Joseph, así que su léxico es más amplio y su dominio sobre los verbos del español es mayor. Xiomara, a diferencia de Joseph, vive en Vista Hermosa, un barrio de la zona norte en el que predomina el español, así que su exposición al criol y su conocimiento de él es exiguo, o quizás incluso inexistente. La última diferencia refuerza la idea de que, en su vida, la lengua criolla no tiene tanto espacio, ya que Xiomara no está rodeada por su familia materna, que es, como se dice en análisis de redes humanas y sociales, su puente a la comunidad raizal, a su cultura, a sus prácticas y a su lengua. Como quedará más claro en un rato, estas diferencias derivan en un perfil lingüístico distinto. Mientras que Joseph puede verse como un bilingüe pasivo o receptivo en criol, con esporádicos y limitados usos de esta lengua, el perfil lingüístico de Xiomara es, esencialmente, el de una monolingüe en español con un mínimo conocimiento y un nulo uso activo del criol. Pero vamos por partes, como hicimos con Joseph. Xiomara nació el 17 de junio de 2020. Este episodio se está grabando el 14 de mayo de 2025, de modo que en 1 mes y 3 días cumplirá 5 años. No olvidemos, sin embargo, que mis observaciones se hicieron en 2023. A ella en particular la observé desde el 17 de agosto de 2023 hasta el 3 de octubre de ese año, o sea, desde los 3 años, 2 meses y 0 días, hasta los 3 años, 3 meses y 16 días. Si se fijan, mi primera observación de Xiomara se dio 3 días después de la primera observación de Joseph, que fue el 14 de agosto. En el caso de Xiomara, completé 11 jornadas de observación. Otra diferencia importante que no dije antes es que, salvo en una ocasión en que fui a su casa como por 2 horas, el resto de observaciones y registros los hice en la guardería La Esmeralda, desde las 8:15 am hasta las 12:30 o 1 pm. Aunque al inicio me parecía reservada o un poco retraída, y aunque es cierto que hablaba con un tono de voz un poco bajo, no creo que el adjetivo que mejor la describa sea tímida, o que sea dubitativa al hablar. De hecho, su modesto corpus es el reflejo de una niña que podía guardar silencio por largos periodos de tiempo, y luego hablar tanto como lo permitiera la situación o su propio deseo. Los mensajes de Xiomara, que iban dirigidos a sus compañeros, a la profesora o a mí, en ese orden de frecuencia e importancia, esos mensajes, surgían por iniciativa propia, se daban con alta convicción y fluidez y, aquí viene otra diferencia con respecto a Joseph, eran más fáciles de entender. De manera técnica, su inteligibilidad fonética era mayor, algo que, por ejemplo, agilizaba o facilitaba el registro de sus producciones lingüísticas. Ahora bien, esta soltura y confianza verbal de parte de Xiomara solo la vi o escuché en español. Ningún registro deja ver o inferir claramente la presencia del criol. No cabe entonces decir que es, al menos, una bilingüe dominante, o una bilingüe receptiva o pasiva. Aunque hace parte de una familia bilingüe, todo parece indicar que no ha recibido suficiente input en criol, la lengua de su madre. Lo más probable es que la mayoría de sus interlocutores, sus compañeros de clase, la profesora, su papá, su hermano mayor, sus vecinos, etc., lo más probable es que ellos sean monolingües en español. Aquí me gustaría citar a la profesora Silvina Mondrul, quien al hablar de los bilingües latinos en Estados Unidos y los bilingües indígenas en América, dice lo siguiente: dentro de una misma familia, el bilingüismo dura 2 o 3 generaciones y es parte del proceso transitorio del monolingüismo en la lengua original del inmigrante
al monolingüismo en inglés. En el caso de los indígenas, se da del monolingüismo en la lengua indígena al monolingüismo en castellano. Soy consciente de que son situaciones distintas y de que en la biografía lingüística de Xiomara no se ha dado en sentido estricto una migración de un territorio a otro, pues su mamá creció y sigue viviendo en San Andrés. Aún así, hay múltiples elementos en común que nos invitan a reflexionar sobre las consecuencias de mudarse de un barrio raizal a un barrio hispanohablante de la zona norte, con alta población continental y baja presencia del criollo. Bilingual acquisition from Spanish birth by Raisal Children. ¡Listo! Ya tenemos una panorámica del trasfondo sociolingüístico de Xiomara y su familia. Creo que lo dicho es suficiente para que ahora sí pasemos a los datos y los resultados concretos de su caso. Al analizar a Joseph, dijimos que sus enunciados individuales eran muy breves y que el conjunto de enunciados era también pequeño. ¿Qué podemos decir entonces de Xiomara? Bueno, primero que su MLU fue de 2,31, o sea que también, como Joseph, producía enunciados cortos. De hecho, la diferencia entre el MLU de Xiomara y el MLU de Joseph es de apenas 0,23. Lo segundo que podemos decir es que el conjunto de enunciados de Xiomara, sin llegar a ser muy voluminoso, sí es más grande. Como dije atrás, es un conjunto o corpus modesto, que incluye 92 formas verbales distribuidas en 79 enunciados. Si comparan el número de formas verbales con el número total de enunciados, verán que lo anterior supone que en ocasiones Xiomara producía mensajes que incluían más de un verbo. Veamos algunos ejemplos de lo que decía Xiomara. Notarán que en los casos en los que repito el mensaje con otra entonación, es porque considero necesarios algunos ajustes o aclaraciones. Cuando no hago la repetición, creo que o bien Xiomara produjo una forma esperada, o bien ustedes pueden entender qué quería decir ella. Vamos ahora sí. No, no quelo. No me pega. No me pegues. Mamá, te lo pío. Mamá, quiero ver el video del pío. Yo tengo un teléfono. No, no me te lo sentar. Mátalo. Pa, pa, pa. Acá, obviamente, estaban jugando, específicamente con unas fichas de armatodo con las que simularon una pistola. Sigamos con los ejemplos. Tiene popó e bebé. El bebé tiene popó. Suelta mi mano. No, vete para allá. Me quitó Luna. Luna me quitó algo. Creo que ya con los enunciados concretos se entiende mejor lo que decía hace un momento, que la producción de Xiomara es más inteligible a nivel fonético y que sus enunciados, siendo también breves, como los de Joseph, son más complejos. Por ello se puede decir que Xiomara está plenamente instalada en la fase multipalabra, que es la fase del proceso de adquisición en la que los niños empiezan a combinar con mayor rigurosidad varias palabras. Ya no es como veíamos en Joseph, oink oink mío. Ahora es más bien yo tengo un teléfono. Los enunciados de Xiomara, volviendo a los tecnicismos lingüísticos, muestran estructuras sintáctico-semánticas más ricas. O sea, son enunciados con varios participantes que se combinan en general con acierto, lo que le permite hablar de más eventos. En ellos hay múltiples involucrados afectándose entre sí, como cuando le comunicaba cierta información o queja a la profesora, o a veces a mí. Lelmal me pegó. Nanara no ino. Seño, se cayó X. Digo X porque si bien sostuve que entendía casi todo lo que decía Xiomara, mi registro de este enunciado incluye un ininteligible. Estos eventos, repito, dieron lugar a 92 formas verbales. Estas, a su vez, son conjugaciones de 28 verbos distintos y únicos. O sea, 8 ítems léxicos más que en el caso de Joseph, que solo produjo 20. Entre ellos encontramos abrir, apagar, apagarse, caerse, cerrar, coger, ir, pegar, poner, querer, entre otros. Una cosa muy interesante que creo que muestra algo de la personalidad de Xiomara es que la mayoría de sus enunciados y de sus verbos se presentaron en imperativo. 52 de sus 92 formas verbales y 16 de sus 28 verbos únicos aparecen conjugados así. Como el imperativo es el modo verbal que se usa para darle una orden o mandato a nuestros interlocutores, podemos decir, sin que esto sea una caracterización psicológica ni mucho menos, que a Xiomara le gusta redirigir la conducta de los otros.
Por eso hay tantos enunciados como ven, ábrelo, ábrelo, pámelo, dámelo, siéntete, siéntate, etc. En segundo lugar, siguiendo el orden de frecuencia, está el pretérito perfecto, que Xiomara usó 21 veces. Este uso no es ni la mitad de lo que veíamos en el imperativo. Además, la cantidad de verbos involucrados es también reducida, pues solo son 7 verbos únicos, todos en tercera persona del singular, o sea, con un sujeto él, ella o eso. Los 7 verbos que se conjugaron en pretérito perfecto fueron acabarse, apagarse, caerse, ir o irse, pegar, quitar y venir. Noten que el significado de todos estos verbos es el de un suceso puntual con un punto final claro. Xiomara dijo cosas como ay, se cayó, seño, l'el mal se fue, se acabó, me pegó, etc. Todos estos, insisto, eventos puntuales que tienen un punto de inicio y un punto de culminación claros. Hago este apunte porque esos factores promueven el uso del pretérito perfecto. De hecho, en su investigación de adquisición bilingüe inglés-español, Silva Corbalán, 2014, plantea como predicción que las formas de pretérito pasado, sobre todo las que codifican un evento que acaba de ocurrir y que ya culminó, y usan entonces un verbo télico, esas formas son más fáciles de adquirir y van a ser, junto con el presente indicativo y el presente imperativo, las más frecuentes en las primeras producciones. De hecho, en el corpus de Xiomara, el presente indicativo fue el tercer tiempo verbal más usado. También podría decirse al revés, fue el segundo menos usado, con 18 ocurrencias. Con todo, si hacemos un análisis más fino, este sería el tiempo verbal más variado. Tiene 8 verbos distintos, más que en el pretérito perfecto, y todas las personas singulares. La primera, la segunda, la tercera. Por ejemplo, en primera persona singular dijo, que lo agua. Yo que lo agua, era lo que estaba diciendo en el fondo. En la segunda persona singular dijo, ¿dónde va? ¿Usted dónde va? Entiéndase, ¿a dónde va usted? Y en tercera persona singular dijo, no quiere. Entiéndase, él o ella no quiere. Por último está el infinitivo, que solo sucedió una vez, cuando Xiomara dijo a dormir. Curiosamente, si lo miramos desde el punto de vista de su función, este infinitivo, de nuevo, expresa una orden o mandato. Es, en términos funcionales, pero no en términos morfológicos, un imperativo. Se puede decir, para sintetizar todo esto, que en la familia de Xiomara no se ha transmitido con el input suficiente el creole. Por ello podemos decir que es monolingüe en español. En esta lengua además la mayoría de sus enunciados son de 2 palabras. Su pronunciación es más clara que en el caso de Joseph y hay un mayor dominio sobre los verbos, los participantes de esos verbos y sobre todo la conjugación de ellos, donde destaca el imperativo como la forma predilecta, lo que quizás muestra a una niña decidida e inclinada a que los otros hagan lo que sus palabras expresan. Llegados al final del episodio, me gustaría hacer, como se dice ahora, un disclaimer. A pesar de las características de los 2 perfiles lingüísticos que describí acá, siempre es importante recordar que este tipo de retratos no pueden ser definitivos, pues están sujetos a la agencialidad, el deseo y las decisiones de los adultos que rodean a los niños y a los niños mismos y sus respuestas al entorno. Así pues, son imágenes que cambian fácilmente, y lo hacen si a la vez cambia un factor importante en la vida de los niños. La guardería a la que asisten, el amigo con el que más interactúan, el barrio en el que viven, los adultos que los cuidan, etc. Sin ir más lejos, lo último que supe de Joseph era que se había mudado con su mamá a Providencia. Y lo último que supe de Xiomara es que su mamá probablemente, pero no tengo certeza de ello, retorne a donde su familia, es decir, a su barrio y su casa raizal. And okay, people, this is the last time I got to tell you now. We'll check one next day. Chao, Bebo.